Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Bendiciones para sus vidas. Espero que se encuentren bien en sus hogares, que ahora que está viniendo el tiempo más lindo, bueno, a poquitito el Señor se vaya se vaya llevando conforme a su voluntad, se vaya llevando al bichito. Pero bueno, hay que seguir orando para que se haga la voluntad de Dios. Pero como ya viene el tiempo más lindo, como que da ganas para salir a caminar más, para salir afuera, ¿no? Bueno, pero mientras mantengamos la precaución, lo que nos han dicho que tenemos que respetar, aprovechemos los días que tenemos para salir a hacer las compras, hacer la actividad recreativa. Está hermoso estos días. Así que bueno, hermanos, vamos a continuar con la enseñanza. Habíamos dejado con las preguntas. Bien, seguimos. Cuando entendemos que Dios tiene el control de todo, aprendemos a descansar. Y estamos confiados y seguros que Él nos guiará a hacer, pensar, decir o no decir, ir o no ir, comer, vestir, de la manera que Él nos haga ver. ¿Sí? Esto es algo muy importante, porque muchas veces tenemos nuestra confianza en Dios, pero cuando vienen situaciones a nuestras vidas donde tenemos que demostrarle a Dios que confiamos en Él y que Él es un Dios soberano, que tiene control de todo, tenemos que demostrárselo en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. ¿Sí? Sabiendo nosotros y confiando totalmente en su soberanía, que Él tiene el control de todo, Él nos va a guiar cuándo tenemos que hablar, cuándo tenemos que callar, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que hacer determinada actividad, acción, ¿no? Cuando descansamos en Él, cuando le dejamos que Él trabaje en nuestras vidas, Él hace las obras, Él nos guía, se manifiesta su persona en nosotros, ¿sí? Esto es algo que lo que voy a decir ahora se ha escuchado mucho, ¿sí? Pero más bien que Dios, más bien, pero creo que por ahí no lo hemos expresado bien. Y yo también estoy aprendiendo. Dios no es un Dios de oportunidades, sino de gracia. ¿Sí? Cuando hemos expresado de que Dios es un Dios de oportunidades, Él te da la oportunidad de arrepentirte, ¿no? Si caes, Él te vuelve a dar la oportunidad. Pero más que oportunidad es gracia. Así es su gracia. Es algo que no merecíamos, aunque nosotros caigamos las veces que caigamos, le fallemos, pequemos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Al estar nosotros bajo la gracia, eso hace que nosotros de una forma continua pidiéndole perdón al Señor y realmente Él sabiendo que en nuestro corazón hay un arrepentimiento y queremos cambiar, bueno, nos basta su gracia, ¿sí? Comúnmente hemos dicho, Dios es un Dios de oportunidades, pero Dios es un Dios de gracia, un Dios de gracia, y que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. La oportunidad de que todos puedan conocer a Dios, todos la van a tener, ¿sí? No sé si tantas oportunidades, va a haber un momento que llega la oportunidad de que la persona pueda conocer a Dios. Después cada uno tiene libre albedrío y de esa manera elige el camino que quiere seguir, elige la decisión que quiere tomar. Entonces, la oportunidad está, ¿sí? Y si nosotros estamos en Cristo, nos basta su gracia, ¿sí? Por eso, bueno, de a poquitito uno va a ir como uno mismo se va corrigiendo en relación a determinados conceptos que por ahí uno escuchaba en otras personas, pero después uno va comprendiendo y entendiendo que desde la palabra Dios es un Dios de gracia, ¿sí? Bien. Si cada vez que pecamos pienso, bueno, Dios me da una nueva oportunidad para cambiar y vuelvo a fracasar, por eso primero la primera parte donde hablé y dije que Dios no es un Dios de oportunidades, sino de gracia. ¿Por qué? Por este motivo que ahora estoy leyendo. Si cada vez que pecamos pienso, bueno, Dios me da una nueva oportunidad para cambiar
y vuelvo a fracasar, eso produce frustración o me van a decir que no es así. A mí me ha pasado, digo, uy, otra vez, digo, Señor, bueno, vos sabés que quiero cambiar en esto, Señor, vos sabés que te fallé, parece que no termino de aprender, me ha pasado muchas veces y después digo, perdóname, Señor, no, porque vos estás en mí, ¿sí? Pero el hecho de que me da una nueva oportunidad es como que nosotros tenemos que, Él nos da la oportunidad para nosotros cambiar. Y no es que nosotros cambiamos por nosotros mismos, cambiamos al dejar que la gracia, la palabra, la persona de Cristo viva en nosotros, nos transformen. La persona de Cristo, la palabra y la gracia que nos transforme. Eso es lo que va a permitir que nosotros no hagamos las cosas por nuestro esfuerzo. Porque si lo hablamos así como dice acá, bueno, Dios me da una nueva oportunidad para cambiar. Como que a uno le da la responsabilidad únicamente de cambiar. ¿Sí? Por supuesto que es nuestra responsabilidad cambiar, pero le tenemos que dar lugar a Dios para que Él nos cambie, porque nosotros humanamente no podemos con nuestra fuerza. ¿Sí? Como dice la palabra en el Antiguo Testamento, no es con espada, ¿sí? No es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Es su Santo Espíritu el que nos va a cambiar y transformar, ¿sí? Por eso es que muchas veces nos hemos frustrado porque hemos querido cambiar nosotros, nuestra mente, nuestra forma de pensar y esforzarnos nosotros humanamente y no hemos entendido que es Él el que lo hace, que nosotros solo tenemos que rendirnos, ¿sí? Por eso apuntaba a esto, porque eso trae frustración. Bueno, Dios me da una nueva oportunidad para cambiar, ¿sí? Y después no pasa y nos frustramos. Entonces, como eso produce frustración, vamos al otro lado. En cambio, cuando entiendo gracia, en este tiempo estamos recordando que el Señor nos tiene que renovar el entendimiento conforme a la mente de Cristo que Él ya nos dio, ¿sí? No basarnos en nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque las mismas se tienen que sujetar a la mente de Cristo, al gobierno de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, no es cuando siento gracia, es cuando entiendo gracia. No va a haber caídas y fracasos, sino son errores para seguir aprendiendo y creciendo en la vida de Cristo para que lo manifieste. Cuando entendemos gracia es como que no nos sentimos, a ver cómo decirles, como tan sucio diciéndole, ay, viste, y como culpándonos tanto. Que eso es lo que le encanta al enemigo, que nosotros nos sentamos lo peor, muy culpable. Y justamente nosotros somos hijos de Dios, por supuesto que nos vamos a equivocar. Pero, ay Señor, perdóname, pensé mal, perdóname, hice mal. Pero gracias por tu gracia. Y entonces como que no nos sentimos tan sucios, no nos pesa tanto, no nos frustramos. Entonces, porque sabemos que somos hijos de Dios y estamos bajo la gracia. Entonces entendemos de que, bueno, listo. Perdóname, Señor, de esto voy a aprender. Y le damos para adelante con motivación, con optimismo, no con frustración, ¿sí? Cuando no entendemos la gracia de Cristo, somos cortos de vista. O sea, cuando no entendemos la gracia del Señor, hay una ceguera espiritual. ¿Y qué es lo que... ¿A quién le podemos dar un ejemplo? A la gente que está bajo la ley, a la gente que tiene una mente religiosa, que tiene una mente legalista basada en hacer y no en ser, en cumplir a rajatabla la palabra, en usar los versículos, sacarlos de contexto y usarlos para su conveniencia o para atacar y juzgar al prójimo, ¿sí? Y la palabra nos enseña que no tenemos que ser piedra de tropiezo. Dios nos guiará y nos ordenará cuándo hablar y Él va a hacer a través de nosotros y cuándo no hablar, ¿sí? Entonces, cuando no entendemos la gracia de Cristo, estamos cortos de vista, o sea, hay una ceguera espiritual, hay una venda en nuestros ojos que no nos permite entender y ver con claridad esa gracia que está en nosotros, que es la gracia de Dios, que es un don inmerecido. ¿Con qué ojos? Ahora vamos a las preguntas. ¿Con qué ojos nos estamos viendo? ¿Con nuestros ojos naturales o con los de nuestro Padre? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Con qué ojos te estás viendo a vos mismo? ¿Con tus ojos naturales o con los ojos que ven o con los ojos del Padre Celestial? A mí me ha pasado que en oportunidades donde justamente donde le he fallado,
no me veo con los ojos del Padre, me veo con los ojos naturales. Entonces voy aprendiendo y entendiendo de que yo me tengo que seguir viendo con los ojos del Señor. Cuando estoy en toda por decir, cuando uno está, percibe, entiende que está manifestando la gracia de Dios, la persona de Cristo a través de uno, ahí uno es como que, claro, Señor, si soy tu hija, soy tu ministra, pero cuando vienen los momentos donde estamos como en debilidad o estamos con luchas mentales fuertes, como me ha pasado mucho, luchas muy fuertes, eh, que hasta me han querido como desear no vivir más, pero no por una cuestión de querer alejarme de Dios, sino por desánimos, que siempre el enemigo de una u otra manera busca atacar, ¿no? Pero ahí es donde uno en el Señor se tiene que levantar y usar la autoridad y el poder que Dios nos ha dado. Entonces por ahí es como que me vuelvo vulnerable y en vez de verme con los ojos naturales, con los ojos del Padre, me veo con los ojos naturales. Entonces estoy aprendiendo con la ayuda de Dios, estoy tratando de ejercitar por la gracia de Dios, de que cuando vienen esos momentos de debilidad, no, Señor, vos me dijiste que soy esto y es lo que soy. Como que uno se tiene que plantar con firmeza y con seguridad, ¿sí? Porque por ahí nos desenfocamos y nos olvidamos quiénes somos, nos olvidamos nuestra posición, ¿sí? No somos nada más ni nada menos que hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes, hijos del Padre Celestial, ¿sí? El Padre de amor, el Padre el Padre de todo amor, de toda sabiduría, de toda santidad, el dueño del oro y de la plata. O sea, tenemos todo en nuestro Padre, pero en nuestros momentos de debilidad es como si no tuviéramos nada. Por eso es que ahí es donde se tiene que hacer más fuerte su gracia en nosotros. Por algo Pablo dijo, por algo el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora hacemos la siguiente pregunta. ¿Con qué ojos estoy viendo a mi hermano y a las circunstancias? Esto es importante también que nos preguntemos, porque la palabra de Dios nos enseña que el segundo mandamiento es amar a Dios, perdón, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, primero, ¿cómo nos estamos viendo nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas? ¿Con los ojos del Padre o con los ojos naturales? Con nuestros ojos naturales. Después, ¿cómo vemos a nuestro hermano? ¿Cómo vemos a nuestro prójimo? ¿Nos ponemos en el lugar del otro? ¿Lo estamos viendo con los ojos del Padre o lo estamos viendo con nuestros ojos naturales? Porque por ahí, como ser humano, tendemos siempre a mirar el punto negro, siempre tendemos a mirar lo negativo, lo malo. Y sabemos que el Señor nos enseña a retener lo bueno y a orar unos por otros, por aquello que no está bien, que Dios me hace ver en mí y en mi hermano, en el prójimo. Y a las circunstancias, ¿con qué ojos estoy viendo las circunstancias? ¿Lo estoy viendo desde una óptica natural, terrenal, desde acá de la tierra? ¿O estoy mirándolo con los ojos del Padre? ¿Sí? La palabra nos enseña que tenemos que tener nuestra mirada en las cosas de arriba. Y cuando dice las cosas de arriba se refiere a las cosas espirituales, a las que no se ven, pero permanecen, son las que van a permanecer y perdurar para siempre. Entonces, nosotros a las circunstancias también las tenemos que ver con los ojos del Padre, ¿sí? Con ojos sobrenaturales. ¿Para qué? Para no alarmarnos, desesperarnos, ponernos en un estado depresivo, de desánimo, de día, porque el desánimo puede venir en un momento, pero en el nombre de Jesús enseguida se tiene que ir, igual que los momentos de tristeza. No es que no los vamos a tener, los vamos a tener y vamos a tener muchas aflicciones, pero a través de esas aflicciones vamos a aprender a agradecerle a Dios también en todo momento y hacer y hallar gozo por estar padeciendo por la causa del Señor, ¿sí? Bien, el verdadero evangelio se nos revela, se nos da a conocer por el Espíritu Santo. Viene de Dios, no de nosotros. El mismo está centrado en la persona de Cristo, su vida, su muerte y resurrección, no en la necesidad de las personas.
El verdadero evangelio, que es el evangelio de Cristo, de Jesús, que él predicaba y vivía, no está basado en nosotros, en nuestra humanidad, está basada en Cristo, en Jesús, ¿no? Y Cristo, ¿en qué? En su vida, en toda su vida, en su muerte y resurrección, porque Él al morir en la cruz del Calvario venció la muerte, venció al pecado y venció al imperio del diablo. Y nosotros, a través de Cristo, tenemos su vida, su muerte y resurrección en nosotros. Entonces somos más que vencedores sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el poder de las tinieblas. ¿Sí? Por algo la palabra de Dios dice que a nosotros el Señor nos dio la autoridad y el poder, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, contra su cuerpo que somos nosotros. Entonces por algo dice, hollarán serpientes, hollarán todo tipo de animal, todo refiriéndose a todo poder de las tinieblas, ¿sí? Lo pisaremos, somos más que vencedores sobre todo poder del enemigo. Y dice, y aun si bebieran cosa mortífera, no les hará daño, porque en nosotros está el poder de la vida de Cristo, el poder que produjo esa muerte en la cruz del Calvario y el poder de esa resurrección, ¿sí? Que es a Cristo en nosotros, que renació y que vive en nuestro ser. Bien, por eso es que el Evangelio de Cristo está centrado en la persona de Cristo, no en la necesidad de las personas, ¿sí? Eso después viene añadido. Dios por algo dice, busquen primeramente su reino y su justicia y estas cosas les serán añadidas. Anteriormente hablaba de la vestimenta, del alimento, ¿sí? De las cosas necesarias, serán suplidas, pero por ahí se ha enseñado mal, donde que como que vení que Dios te va a suplir todas tus necesidades, vení que Dios te va a bendecir, vení que Dios te va a prosperar. No, ese no es el Evangelio de Cristo, no es el verdadero Evangelio. Lo demás se va a suplir en el tiempo del Señor. Nosotros le tenemos que presentar a la persona de Cristo, a un Dios de amor, un Dios de verdad, de misericordia, un Dios que viene a libertarnos de la esclavitud del pecado, ¿sí? Y para eso tenemos que dar el conocimiento a las personas. Entonces eso, como que para que sea atractivo de que las personas se acerquen a Dios, bueno, aquel que está necesitado le vamos a decir, vení, que acá te vamos a dar alimento, vení, que en Dios va a suplir necesidades, vení, que... No. Porque si no, las personas vienen por los peces y los panes. Entonces nosotros tenemos que dar el mensaje que Dios quiere que demos, el verdadero, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a leer algunos de los versículos que vienen a continuación. Ezequiel 47, 3 al 5. Bien, dice, aquel hombre salió y se dirigió al oriente. En su mano llevaba un cordel y con él midió 500 metros y me hizo pasar por el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo pasar por el agua que ahora me llegaba hasta las rodillas. Y luego de medir otros 500 metros me hizo pasar por el agua y ésta me llegó hasta la cintura. Cuando midió otros 500 metros el agua era ya un río, de tal manera había crecido la corriente que yo no la podía cruzar sino a nado. Bueno, en estos versículos vienen qué importante porque acá el título es, en la Biblia mía, es el agua saludable. ¿Sí? Fíjense cómo a medida que iban subiendo, dice, me hizo pasar por el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. El agua, sí, es la palabra de Dios y con la obra del Espíritu Santo nos va limpiando, ¿sí? Y nos va introduciendo en las aguas, en las profundidades de su palabra para conocer más y más y hasta sumergirnos y justamente llenarnos del conocimiento de Él, para que Él viva en nosotros. Por eso es que primero le llegaba hasta los tobillos, porque todo es de a poco. Primero le llegaba hasta los tobillos, después hasta la rodilla, después hasta la cintura y después tanto había crecido el río que no se podía cruzar sino solamente nadando. Entonces nosotros
el Señor, a medida que nos vamos dejando seducir por Él, a medida que él nos llama, Él nos atrae, nos seduce y nos vamos acercando, nos vamos dejando seducir con su amor, con su gracia, con su fidelidad, nos vamos introduciendo en su palabra, nos vamos llenando y hasta que llega un momento que nos sumergimos y nuestra vida está basada en la palabra de Dios, en lo que decimos, en lo que somos, en lo que hacemos, ¿sí? Y en todo momento hasta cuidamos lo que decimos para que nuestra palabra tenga gracia a los oídos de las personas. Y gracia a los oídos de las personas no es que, ay, qué lindo que habla, no, sino gracia para confrontar, para dar la palabra oportuna y con el carácter oportuno para ese momento, con la ayuda del Señor, ¿no? Así que bueno, estos son los versículos de Ezequiel 47. Ah, espera, y seguimos leyendo. Leemos 8, 9 y 12. Bueno, una vez que el agua entra en el mar, se vuelve agua saludable. Perdón. Y el hombre me dijo, esta agua corre hacia la región del oriente y baja al Arabá, y se pierde en el mar. Una vez que el agua entra en el mar, se vuelve agua saludable. Todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces que por haber desembocado allí esta agua recibirán salud. Todo lo que entre en este río vivirá. Y el 12 dice, en ambos márgenes del río crecerá toda clase de árboles frutales, a los que nunca les faltará fruto ni sus hojas se caerán. Esos árboles madurarán a su tiempo, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos serán comestibles y sus hojas serán medicinales. Qué hermoso lo que está diciendo. Como hablamos primero, nos vamos introduciendo en la palabra, nos vamos hasta sumergirnos, llenarnos de ella y fíjense que lo que produce es que haya vida, dice que todo ser vivo que nade donde está la corriente vivirá. ¿Y a qué se refiere? Es la corriente del Espíritu de Dios en nuestra vida, es la vida del Espíritu que hay en la palabra y eso hace que corra, que fluya por mi interior río de agua viva y eso va a hacer que en el tiempo del Señor vaya madurando y siga madurando y hace que crezca como un árbol porque tenemos la raíz, ¿sí?, de Cristo en nosotros injertado, entonces crecemos como un árbol que da buenos frutos, que da buen fruto, el fruto del Espíritu. Y dice que no vamos a dejar de dar fruto, que vamos a ser de medicina, de bendición, de ayuda a los demás. ¿Sí? Dice, mire lo que dice, en ambos márgenes del río crecerá toda clase de árboles frutales, a los que nunca les faltará fruto ni sus hojas se caerán. Al estar nosotros fundamentados en Cristo y al permanecer en Él y en su palabra y sumergirnos en ella, la corriente del Espíritu nos va a llevar a llenarnos más y más de Él, menguar nosotros y llenarnos más de Él. Y de esa manera nunca nos va a faltar fruto que dar. Vamos a tener fruto del Espíritu siempre para dar, para manifestar. Y no va a caer ninguna hoja. Y además dice, esos árboles madurarán a su tiempo, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos serán comestibles y sus hojas serán medicinales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sus frutos serán comestibles? Las personas desearán lo que hay en nosotros y habrá otros que nos rechazarán. Y no nos olvidemos que el fruto que hay en nosotros, lo que somos, es de Cristo. Somos buenos, tenemos la gracia, las capacidades y las habilidades que tenemos por Él. Es por su gracia, para que nosotros no nos creamos nada. ¿Sí? Entonces ese fruto que van a desear las personas es de la persona de Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser un atractivo para que las personas caigan rendidas a las plantas del Señor. Y aquellos que no nos vean atractivos será porque nos rechazarán, porque les decimos la verdad y no la quieren reconocer. ¿Sí? Entonces, y además dice, sus hojas serán medicinales, porque en el poder de la palabra, en el poder del Espíritu Santo que hay en nosotros, hay vida, hay sanidad, hay medicina, ¿sí? Para un corazón destruido, para un corazón que tiene que ser restaurado, para un corazón que está dañado, que está dolido. Por la gracia del Señor y la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra boca, va a dar poder sobre la vida de las personas. Por eso habla de medicina en relación al alma, al corazón y también, si es su voluntad, en relación al cuerpo.
Porque Él sabe cuándo tiene que sanar también el cuerpo de las personas. Y cuando Él no la quiere sanar, Él sabe por qué. Él es Dios y nosotros no somos quien para cuestionar a Dios o para decirle que sane a alguien cuando no es su voluntad. ¿Sí? Sabemos igual que su poder no ha cambiado, pero hemos entendido de que todo tiene que ser conforme a su voluntad perfecta y agradable, no conforme a la voluntad nuestra. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Si hay alguna duda, quiero que se comuniquen conmigo de forma personal, particular, para poder sacar esa duda, o si es necesario, como dije, si usted así me lo proponen y lo ven necesario, de poder hacer una reunión Zoom, ¿sí? Con con todos los que participan de ver y de escudriñar conmigo la palabra en estas enseñanzas tan ricas que Dios nos está dando. Bien. El 11, capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo, porque ustedes son lentos para entender. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras. Perdón, de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Tremendo. Muy interesante lo que dicen estos versículos. Primeramente comienza así: acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender, o sea, hay como una falta de entendimiento, ¿sí? En muchos de sus hijos. Y dice, miren, aunque después de tanto tiempo, sobre todo esta como exhortación es a aquellas personas que llevan años dentro de una congregación, años recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios, y dice, ya deberían ser maestros. Después de tanto tiempo, dice, ya deberían ser maestros. O sea, después de tanto tiempo, si ya entendimos, comprendimos y hemos madurado, el Señor nos quiere usar para enseñar a otros, para discipular a otros, ¿sí? Para extender de esa manera el reino de Dios. Dice, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Lo elemental que es el arrepentimiento de pecados, el bautismo, la imposición de manos, todas las cosas básicas, ¿sí? El perdón de pecado, bueno, la liberación, la sanidad, son cosas elementales, básicas. Dice, esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero dice, pero todos los que se alimentan de leche, o sea, da a entender que dentro del cuerpo de Cristo a nivel mundial hay miembros de su cuerpo que llevan años dentro del camino de Dios y siguen necesitando leche en vez de el alimento sólido. Y cuando siguen necesitando leche después de tantos años de recibir enseñanza, es que esas personas no entendieron realmente lo que tenían que entender. Entonces, como no lo entendieron, no lo viven y siguen necesitando el alimento líquido. Entonces, pero dice todos, y acá habla de los que se alimentan de la leche, dice, los que se alimentan de la leche son inexpertos en la palabra de justicia. Cuando dice inexpertos es que no son expertos en la palabra de justicia. Y nosotros habíamos estudiado que la justicia de Dios está basada en el amor, en derechos, en obligaciones y en responsabilidades. Primeramente, lo que nosotros debemos cumplirle a Dios y cumplir al prójimo. Y después nos cumplirán el derecho a nosotros, siempre mirando por los demás. Entonces, esto es lindo que lo leamos, lo meditemos y reflexionemos. ¿Soy experto en la palabra de justicia? O sea, a la hora de tomar decisiones, ¿estoy tomando las decisiones correctas
o me sigo equivocando una y otra vez y sigo siendo piedra de tropiezo, o sigo juzgando a las personas, o sigo dejando que las emociones me jueguen en contra, que me dominen. Bueno, vuelvo a repetir, el 13. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, o sea, en la palabra de amor, de la justicia de Dios. Porque son como niños. No está diciendo que no están en Cristo, que no han nacido de nuevo. No, no, no. Niños espirituales, ¿sí? O sea, el estar en Cristo, en la etapa espiritual en la que estás, es en una niñez. Cuando sos inexperto en la palabra de justicia, cuando seguís necesitando alimento líquido. Y un niño necesita siempre de un tutor, de alguien que le enseñe, que le guíe. Tutor o padre, ¿no? Padres o tutor, si no tuviera padre. ¿Sí? Entonces, el niño es muy dependiente del adulto. Entonces, cuando la persona es como espiritualmente, es como un niño, continuamente está dependiendo de, a ver, soñé esto, ¿qué interpretás vos? A ver, leí esta palabra, ¿qué interpretás vos? Está bien preguntar, pedir consejo, ¿no? Pero continuamente cuando ya se está pidiendo mucho, como cuando siempre se pregunta, a ver qué entendiste vos, a ver, me la podés explicar, y vos decís, esta persona ya lleva tiempo, bueno, tenemos que empezar a crecer, ¿sí? Por ahí nos ha pasado que hemos tenido que ponernos firmes y duros, pero Dios nos ha dicho, necesitan crecer, mi Grey necesita crecer, mis hijos necesitan crecer. No tienen que estar tan dependientes de aquellos que el Señor ha levantado como ministros, pero también los ha levantado a ellos y los quiere levantar, pero necesitan aumentar su fe, ¿sí? Y creer que el Señor les abre el entendimiento, así como a cada uno de sus hijos e hijas. Que el poder no es de unos pocos, que el poder de Dios no está en unos pocos nada más, que el entendimiento de Dios no está en unos pocos de sus hijos, está en todo hijo e hija de Dios que se ha rendido a Él, que ha abierto su corazón y que le ha pedido la revelación, el entendimiento del Espíritu, y tiene que creer lo que lo recibe en el nombre de Jesús, porque en Cristo hemos recibido todo ya. Dice, el alimento sólido es ahora habla de los que están en madurez, y que estén en madurez no quiere decir que tienen que quedarse ahí, tienen que seguir creciendo y seguir madurando, porque nuestra meta es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, o sea, que el Cristo viviente sea manifestado con todo su esplendor, su amor, su majestad, su gracia, su sabiduría, con todos los atributos de Él, santidad en nosotros, ¿sí? En cada hijo e hija de Dios. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que, y acá está diciendo, para los que ya han alcanzado la madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado la madurez? Es aquellos que pueden discernir, que pueden diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Y aquellos que han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Cuando dice ejercitado no es que es la primera vez que tomaron la decisión y acertaron, no, sino que aprendieron también. Esto es ensayo y error, nos equivocamos, también aprendemos. Es como hablábamos anteriormente, no es que Dios me da la oportunidad para cambiar y listo, no cambio y me sigo frustrando, no, entiendo gracia y como entendí gracia, el error en lo que sigo fallando, le digo, Señor, en tu nombre voy a menguar para que tú crezcas y voy a aprender de esto. Y así, tomé mal esta decisión, Señor, listo, ahora aprendo y no tengo que tomar esta decisión apresurada, no tengo que hacer las cosas por impulso, no tengo que recibir consejos de personas o escuchar a personas que no están teniendo una vida que me manifiestan a tu persona, ¿sí? Porque para ahí escuchamos a personas que nos dan consejos que no son los correctos, ¿sí? Entonces nosotros nos tenemos que rodear de personas sabias, ¿sí? Sabias en relación a la sabiduría de Dios. Y de esa manera, también los papás suelen dar consejos muy sabios. Aquellos que están en Cristo y aquellos que aún no están en Cristo también suelen tener muy buenos principios. Entonces, siempre nosotros, ¿cómo vamos a descubrir que es un buen consejo el que nos dan? A través de escudriñar la palabra y ver si es así lo que me aconseja. Por eso, antes de tomar una decisión de cualquier índole, de cualquier motivo, consultémosle al Señor.
si no hace falta consultarle es porque Él ya nos guió por la palabra, pero la palabra es la lámpara para nuestros pies, es lumbrera nuestro camino. Entonces no podemos hacer oídos sordos, no podemos cerrar nuestros ojos y decir, no, no, la palabra me guía en que tengo que obedecer en determinada área y bueno, si la palabra me dice eso, tengo que obedecer a la palabra, pero de corazón, no por imposición. Entonces, al conocer la palabra, con la sabiduría de Dios, soy prudente y tomo la decisión correcta. Entonces, eso da a entender que la persona ha madurado, ¿sí? Y que tiene que seguir madurando. Entonces, aquellos que han madurado, aquellos que están en madurez y que ya pueden recibir el alimento sólido, dice que han ejercitado la capacidad de tomar decisiones. O sea que no estoy, Señor, esta es tu respuesta, Señor, confírmame, Señor. No. Él nos puede recordar una palabra o nos puede recordar algo que Él nos dijo y listo, tenemos que en el nombre de Jesús tomar la decisión. ¿Sí? Cuando no estamos bien seguros, bueno, consultemos en la palabra. ¿Sí? Pero no estemos esperando confirmaciones porque su palabra es clara. ¿Sí? Entonces, obedezcamos por amor a Él y por amor al prójimo. Así que bueno, queridos hermanos, vamos a dejar hasta acá. Vamos a dejar acá en Hebreos hasta el versículo 14 que leímos, después vamos a seguir. Así que bueno, que Dios los bendiga y nos estaremos viendo el martes que viene. Les mando un abrazo enorme.